Romanos 9, 20. Cuando encuentran, me dicen, dice lo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Eso solo nomás. Después, si quiere, puede seguir leyendo en su casa. ¿Quién tiene potestad? ¿El barro sobre el alfarero o el alfarero sobre el barro? El alfarero sobre el barro. Bien. Justamente de esto vamos a hablar, de la formación y ministerio de un discípulo. Gálatas 4:19 dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo me imagino al apóstol Pablo sufriendo porque les viene hablando, les viene enseñando, y de repente tenía sus resbalones, todo, y otra vez Pablo en su inmensa sabiduría y amor les decía: ay, hijitos míos, que el Espíritu Santo los reviente. No, Pablo, no puedes decir eso. Ay, te ay, por quienes vuelvo a sufrir estos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que ustedes puedan caminar solos, hasta que ustedes puedan tener su propia relación con el Señor y sean independientes. Pablo lo sufría. Antes de ejercer un ministerio conforme a los propósitos divinos, todo discípulo debe atravesar un periodo de formación. Y en ese periodo de formación es durante el lapso de tiempo donde va a ser moldeado por el obrar del Espíritu de Dios para poder ejercer positivamente y responsablemente todas las responsabilidades ministeriales que se le otorguen. Por eso un obrero tiene que ser aprobado. Por eso Dios te prueba, Dios te aprueba y Dios te prospera. Pero no te puede prosperar si no te aprueba. Y para que te apruebe te tiene que probar primero. Y uno tiene que pasar la prueba. Alto trabalengua. Salmo 51, verso 10. Dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto lo decía David, ¿no? Se lo decía a Elohim. Pero para poder ejercer, para poder caminar en ese discipulado, en esa formación, se tiene que lograr en nosotros crear y un espíritu recto. Por eso dice: que roba no robe más, que hurtar no hurte más, que haga esto. Por eso, ¿quiénes somos nosotros muchas veces para altercar con Dios? Diciendo, como el barro diciéndole: ¿por qué me hiciste así? Es que Dios no te hizo así. Tenemos todas las... A ver, un espíritu engañoso que mora con nosotros. Por eso dice que estamos viciados de deseos engañosos, la Biblia. Viciados de deseos engañosos. Entonces lo tenemos que renovar y generar eso en nosotros. Un espíritu recto, un corazón puro, y pedirle la ayuda a Dios y también querer nosotros lograr eso. Si nosotros no queremos, es el divino botón que Dios se esfuerce, porque Dios no. A ver, Dios tiene todo lo mejor, el Espíritu Santo tiene todo lo mejor para darnos una mano y ayudarnos, pero si nosotros no queremos, no va a funcionar. Y con esa mano y eso que decide ayudarnos, ¿es lo que
dejó escrito en la palabra. O sea, esa es la ayuda que nos da y nosotros hacemos el resto. No es que es algo milagroso. A ver, como siempre decimos, Señor, dame paciencia, y Dios te va a dar la oportunidad de ser que ejerza la paciencia, o te va a dar directamente la paciencia. No, te va a dar la oportunidad que Dios, vos ejerzas la paciencia. Dame amor. ¿Te va a dar amor o te va a dar la oportunidad que aprendas a desarrollar como persona y entiendas lo que es el amor? Así funciona. Es evidente que sí que hay un obrar en sanidades, en personas enfermas y demás, que sí le llamamos milagros. Pero a veces nosotros, por eso también tenemos multitudes de personas que han sido sanadas físicamente, pero su alma no ha sido sanada. ¿Por qué? Porque no aprenden a perdonar, no aprenden a soltar, tienen un testimonio extraordinario de Señor, sí, me sanó de cáncer, yo era paralítico, no caminaba y el Señor me levantó. Y tú una vida en el Evangelio sin cambiar. Rencores, odios y demás. Porque ocurre el milagro físico, pero después se quedan ahí. Y empiezan a anteponer su carácter y su forma de ver las cosas antes que lo que Dios quiere. Y eso está lleno, la iglesia, el Evangelio está lleno de ese tipo de personas. Romanos 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o en el que enseña, en enseñar, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea que durante el periodo de tiempo en el que vamos siendo formados, vamos a ir adquiriendo conocimientos, experiencias, todas esas, y van a ser alcanzadas herramientas que sean necesarias para un buen desempeño del ministerio. Vamos a desarrollar dones, a ver, correspondientes siempre y cuando al área en la que nos toque trabajar. Y yo no te voy a dar una pala y un serrucho cuando te toca trabajar en la cocina. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, si vos vas a tener un don de evangelismo, es obvio que como evangelista se van a manifestar ciertos dones de sanidad, de hacer un don de que hablas y la gente te escucha, se reúne. Me pones a mí de evangelista y soy un fracaso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dame 5, 10, 15 personas porque les puedo hablar y enseñar y estamos horas y desarrollo todo lo que pueda desarrollar. Entonces, en ese periodo de tiempo vamos a adquirir todas esas experiencias pero todo esto lo vamos a descubrir si nosotros nos involucramos. Yo me acuerdo cuando entré a la iglesia, fui portero de la iglesia. Me pusieron después de diácono, ¿te acuerdas? Hasta en el coro estuve. Era un perro que ladraba ahí al fondo, pero hasta ahí me pusieron. No era para eso, pero bueno, trabajé en la iglesia, cortaba el pasto, levantaba paredes, iba acá, predicaba, iba, hasta en una campaña, pero llegó un momento que me empezó a interesar más el tema de la palabra, y se fue desarrollando en eso. Y eso me fue llevando hasta que encontré cuál era mi lugar dentro del cuerpo. Porque entendí también, a ver, cuando uno se involucra, va a ir encontrando la guía y el Señor te va a ir llevando. En todo ese periodo que yo fui descubriendo el ministerio, pasamos infinidad de pruebas y situaciones y roce con los hermanos y todo, era nada de quemar carne, era, por así decirlo. Pero bueno, te prepara porque, a ver, un soldado que se va a la guerra se prepara para la guerra y no va a ser todo amor. Te van a dar con un caño.
Entonces, lidiar con la gente, vos ya tenés, cuando vas a empezar a tratar con la gente, te preparan para eso. Bien. En Salmo 119, verso 73, la formación es una acción y efecto de formar una cosa. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y me habla justamente de una acción de formar a una cosa. También cuando en Génesis 2.7 y formó Dios al hombre, ¿vio cómo que dice así? Bueno, es de componer, de moldear, de configurar, de labrar, de concebir, de construir. A ver, porque se trata de construir una persona. Cuando yo digo, a ver, hay gente que conoce a alguien y sabe que estuvo con alguien por la información y la forma, porque fue moldeado. O cuando uno dice, este es mi pollo, en nuestra jerga, claro, como diciendo, este lo formé yo, este lo armé, lo preparé, lo capacité. A eso se refiere exactamente. En Hechos 18:25, Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bien, está hablando de Apolos ahí seguro. Pero justamente esto los vocablos afines es justamente educar, instruir, enseñar, adiestrar a una persona, educarlo, enseñarlo para una tarea. También habla de establecer, de construir, de organizar a una persona. Vamos ahora a Lucas 17:10. A ver, fuerte y claro. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Un discípulo verdadero es aquel que reconoce que debe ser formado para alcanzar el ministerio que Dios le ha designado. Una vez que hicimos lo que debíamos hacer, soy inútil, porque hice lo que tenía que hacer y se acabó. Punto. A veces los hombres quieren asumir glorias que no les corresponden. Yo lo liberé, yo lo sané, yo le hice esto. A ver, ¿y a vos te van a dar una corona por todo lo que hizo el Espíritu de Dios? ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero de ahí que nosotros tenemos que ser humildes, porque simplemente son instrumentos y dones. Es más, el hecho de que tengamos dones no quiere decir que nos asegure la salvación. Señor, hasta los demonios se nos sujeitaban. No se gocen de eso. Gócense mejor que su libro esté anotado en el libro de la vida. No su nombre, porque es su libro. Que su nombre esté anotado en el libro de la vida. Porque, ¿vieron cuando también Mateo 7:19? No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Van a venir muchos y me van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos. Tenían don de profeta. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidad, en tu nombre... Y sí, pero eso no nos asegura que seamos así. Segunda de Timoteo 4:5. ¿Qué dice Mario? Sí, dice Mario. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, es aquel que se deja moldear por la mano de Dios en su forma de ser. Vos, sé sobrio. Cumplí tu ministerio. ¡Esa! ¿Qué te pasa? Si asumiste responsabilidades, cumplíla. ¿Por qué? Soporta las aflicciones. Y soporta. Porque así como Cristo padeció, nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Si vamos a militar y no nos vamos a enredar en los negocios de la vida, con tal de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y volvemos a repetir, el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, dice el Señor. Entonces, si ponemos las manos en el arado, vamos a darle para adelante. Hechos 12, 25. Ahora, desde que nosotros comenzamos el tema del discipulado, esto es para lo que Dios nos llama y quiere que seamos. Hechos 12, 25. ¿Qué dice, Aldana? Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El ministerio justamente es una responsabilidad que Dios otorga a las vidas para cumplir una misión específica. Para cumplir una misión específica. En este caso, cumplieron un servicio y ¿qué hicieron? Y volvieron a Jerusalén. Bien, Lucas 7, 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. A mí me impacta eso porque solamente decir la palabra, porque yo entiendo esto cómo funciona. Yo también estoy bajo autoridad, le digo a fulano va, que venga y venga, que entienda cómo funciona. Entonces me habla que siempre el servicio, el ministerio que Dios mismo demanda Dios, y que debe realizarse siempre bajo su guía. No es como yo siento, como a mí me parece, no. Siempre tenemos que sujetarnos a lo que está escrito y en una relación con el Señor, y el Señor te va a ir guiando y te va a ir encaminando. Pero no es que un día sí, que un día no, que hoy mañana... A ver, si vamos a servir, tenemos que hacerlo, y lo posible con excelencia. Isaías 43:10, ¿qué dice? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bueno, esto es lo que decía Isaías, pero en este caso es una función y es una actividad que se debe cumplir acorde a los propósitos divinos. El ministerio, volvemos a repetir, funciona conforme a los propósitos divinos. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? Primero, mi santificación. Segundo, que me apegue al plan. Y que dentro de ese plan yo puedo ser nariz, puedo ser oreja, puedo ser pie, puedo ser lengua, puedo ser lo que sea. Porque somos miembros de un solo cuerpo. Pero como un cuerpo tiene muchos miembros, así hay muchos. Entonces, la parte que me toque a mí, yo debo ejercerla con responsabilidad. Sea una oreja, sea un ojo, sea la nariz, sea la función que me toque a mí cumplir dentro del cuerpo, como decía cuando leíamos hoy el pasaje de Romano, al que servicio en servir, al que ministra, al que enseñanza en enseñanza, al que profetiza, que profetice. Pero, a ver, siempre con responsabilidad y con rectitud, nada de cosas raras, ni misticismo, ni guiarse por las emociones. Porque también hay espíritus engañadores. Entonces, yo sé porque hay mucha gente que por ahí cree que es Dios quien le está hablando y no discierne los espíritus. Porque siente, porque percibe algo, pero así como Dios te lo hace sentir, el diablo también te hace sentir ciertas cuestiones. Y está lleno de espíritus engañadores. Entonces debemos probar también todos los espíritus. Hechos 1, 24 al 25. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Es un apostolado.
El servicio también es un apostolado, porque, a ver, son misioneros, son enviados. En cierta forma, también todos somos enviados a enseñar, a predicar, a cumplir una función dentro del cuerpo. También es un sacerdocio. Vamos a Éxodo 24:13. Bíblicamente, el ministerio es el servicio que se brinda a alguien, estableciéndose por ello una relación personal y no meramente algo laboral o algo manual. Y se levantó Moisés con Jesús, su servidor, Jesús no. con Josué, perdón, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Es re potente. Por eso decimos que es, bíblicamente, el ministerio es un servicio que se brinda a alguien, no como por una relación personal o meramente laboral o manual. Se levantó Moisés con Josué, su servidor. ¿Así dice? Josué entendía que sirviendo al hombre de Dios, servía a Dios. Y no está mal. No está mal, porque es una forma de aprender, porque estaba sujeto a un hombre y cuando llegó el momento, hay una expresión que hace muchísimos años escuché, cuando Moisés muere, se tiene que levantar Josué. Cuando llega un momento que tu maestro, tu pastor, habla de morir, ¿en qué sentido? Llega un momento que vos tenés que ser Josué, que tenés que dejar a Moisés de lado para transformarte en Josué y tomar las riendas o el toro por las astas. De eso se trata. Porque no van a estar toda la vida sentados acá escuchando lo que yo digo. Mientras yo viva podemos compartir como consiervos, pero cada uno tiene que tener sus responsabilidades. Llega un momento que todos tienen que crecer. Porque si no me voy a parecer a Pablo. Otra vez. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que Cristo otra vez sea formado en vosotros. Bien. Primera de Corintios 4:1. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servir es ministrar. ¿Qué ministramos? ¿Qué es lo que ministramos? La palabra. La gracia de Dios, la palabra. Anunciamos, predicamos, enseñamos, educamos, preparamos, capacitamos. Llevamos el mensaje. ¿Y cómo lo hacemos? Como un servidor. Y después cuando termina el día, cumplí lo que tenía que cumplir. Se acabó. No soy ni más grande ni más chico que nadie. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque el que quiera ser mayor, hágase siervo de todo. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a encontrar algo muy interesante. Bueno, ya lo vimos que Moisés se levantó con Josué su servidor y en 1 Reyes 19:21. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos casos de esto. Dice: Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿de quién es ese? Eliseo. ¿A quién servía Eliseo? Elías. ¿A quién servía? A Elías. Lo servía a Elías. Y después cuando Elías fue alzado, Eliseo se transformó en un profeta tremendo y con una doble porción del Espíritu. Pero le servía. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque
aunque a usted le cueste asimilar o entender, estos casos de hombres que ministraron o sirvieron a sus propios maestros, Josué, Eliseo y muchos otros vamos a ver también. Yo fui formado de esa forma. Yo en los ministerios que siempre estuve, siempre serví. No solamente dentro de lo espiritual, de enseñar y compartir palabras y demás, sino atendiendo las necesidades personales que en su momento fueron mis pastores. En la cárcel le arreglaba esto, le arreglaba aquello, lo que ellos necesitaban, primeramente porque yo lo entendía así. Y con el pastor Sergio ni hablar, que estaba imposibilitado en muchas cosas, porque era un hombre que andaba con bastón, que tenía problemas en cadera. Íbamos para acá, íbamos para allá. Puse mis bienes al servicio y necesitaba arreglar esto, lo que estaba ahí. No era que solamente la palabra y nada más. En todo, porque esa es una parte de la formación del ministerio, donde uno aprende la humildad, donde uno... Me acuerdo que una vez fui a la casa del pastor Carlos, que tenía todo descascarado, una pared, y se la fui a masillar, se la enduí, le pasé enduí de color, todo, y vino el pastor y me quería pagar. Él no era mi pastor, era un copastor de la iglesia. Y yo le dije que no. ¿Pero cómo? Si estuviste trabajando. No, déjeme que yo lo honre. A ver, porque teníamos esa cultura, porque teníamos esa enseñanza. Es evidente que también había pastores que se abusaban de estas situaciones. Y había hijos de pastores que se reabusaban también de esto. Porque hasta se hacían lavar la ropa a los hijos de los pastores por las hermanas, ¿no? Pero esa fue la cultura que nosotros aprendimos. A servir en toda área, a ser todo terreno. En todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Para bendecir. Me acuerdo que iba a la casa de una hermana. Lo que usted ve, el diseño de mi casa, lo que es el diseño de mi casa con 3 habitaciones, un baño, todo así, este mismo diseño yo se lo construí en encadenados a una hermana sin cobrarle un peso. Porque era gente que tenía, ¿la verdad? Y me iba a laburar y yo no tenía un mango, pero eran hermanos que necesitaban, que estaban necesitados, que no tenían. Y construí todo un encadenado de doble fierro, hice no sé, como 12 zapatas, se lo hice todo gratis. Porque entendía que era así, que funcionaba así. Porque en eso uno, a ver, se humilla, lo hace para Dios, quema carne, se subleva. No se subleva, se sublima, se doblega ante la voluntad de Dios, se resigna ante la voluntad de Dios. Para que pueda habitar la voluntad de Dios en tu vida, no tiene que habitar tu propia voluntad. O es una o es otra. Y eso es fundamental para entender, para comprender. Tenemos Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos la máxima. Vino a servir. Vino a servir y a dar su vida. Y no vino para ser servido. Pero Efesios 4:28, pero Jesús también como maestro daba instrucciones. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidades. El que hurtaba, que no hurte más. ¿Así dice? Sí. ¿Y qué más dice? Si no trabaje, Que trabaje. haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Entonces, el ministrar, el ser un ministro o tener un ministerio, no es solamente predicar o tener un don, yo ejerzo el don, o te profetizo, sino también es una responsabilidad comunitaria que se ejerce, una responsabilidad social que tenemos que impartir y dar y hacer. No es solamente predicar, soy el pastor, soy lo que no. Es
ayudar y es algo, trabajar con nuestras manos para tener también que compartir con los que padecen necesidad. Filipenses 2, tres, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es genial. Llegar a eso es todo un tema, es un proceso, porque en ese proceso de que vos tenés que mirar al otro como superior a vos mismo, y cuando vos tenés que mirar la necesidad del otro como si fuese mayor que tu propia necesidad, ahí creo que es donde se moldea verdaderamente el carácter y uno aprende, porque donde uno se doblega, se humilla, Dios trata verdaderamente con uno. Miren, precisamente se ejerce para mitigar las necesidades físicas, materiales y espirituales de los individuos. ¿Qué tengo que yo solamente decirle? Cristo te ama, te puede cambiar. Es como cuando decía, si viene tu hermana, te golpea la puerta y te pide algo y no le das nada para que se caliente la mano, le dice chao, que Dios te bendiga. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Es que sirve? Estamos para tratar de suplir las necesidades físicas, materiales y también las espirituales. Acompañar ese proceso, que no es fácil. No es fácil. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay diversos dones. Hay gente que tiene simplemente el talento y el don de dar y de bendecir. Hay gente que está preparada para eso, ¿no? Y que da, y que económicamente ayuda y demás, pero en cantidad. Y hay gente que hace eso, ¿no? Y hay otros que no, pero en el área que le tocó hacerlo, hay que hacerlo. Porque son dones que el Espíritu otorga para desarrollar, que uno mismo los tiene que desarrollar. Si bien yo tuve un llamado a la enseñanza, pero no llegué hasta acá no alimentando el don. Llego hasta acá porque lo fui alimentando, porque fui... Entonces, en lo que uno entiende y comprende que está haciendo el llamado, trabaja y ejerce ese don. Que el don no es solamente oro por hoy te sanás, porque a la gente le encanta eso. Porque hay cosas más importantes también que eso dentro del ministerio. Somos un cuerpo y todos no cumplen la misma función, pero todo sí va unido perfectamente. Romanos 15, versos 15 y 16. Vamos a hablar de ahora el ministro. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo fue el maestro por excelencia de los gentiles y los preparaba para que estos incircuncisos sean una ofrenda agradable a Dios. Preparar a una persona para que sea una ofrenda agradable a Dios, para que entienda el propósito, el plan, para que pone... O sea que el ministro es el encargado de ministrar los propósitos divinos para que la otra persona lo reciba y de esta forma pueda llegar a ser una ofrenda agradable a Dios. Hechos 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Eso es a Pablo. Es tremendo. Para ponerte por ministro. ¿Por qué? Te voy a poner por embajador, te voy a enviar, te voy a delegar. Vas a ser un consejero, alguien que ministra los propósitos divinos. Para esto yo me aparezco a ti. No para que me pidas. Dame una casa, dame un auto, dame la prosperidad. Me aparezco a ti para ciertas cuestiones que necesito que vos trabajes para mí. Lo demás va a ser una añadidura. Ya está, pero no digamos bendiciones a cosas que no son bendiciones. Está bueno tener un auto nuevo, ¿a quién no le gusta? A mí me encantaría, pero no, a ver, cuando viene la añadidura, sin buscar el reino de Dios, entonces tenemos que dudar si verdaderamente es una bendición de Dios o el diablo me tiene ahí tranquilo, dándome lo que necesito. Leímos Hechos, ¿no? Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bien, es aquel que tiene una responsabilidad que cumplir por medio de su ministerio ante Dios y ante los hombres. Yo necesito ir a ti, vos venís a mí. Tranquilo, dejá, porque de esta forma se tiene que cumplir toda justicia, se tiene que cumplir la palabra. Entonces vos cumplís tu función y yo voy a cumplir la mía. Cada uno cumplía la parte del plan que le correspondía. Juan cumplió la suya y Jesús también la suya. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Contaminación de carne, de las pasiones de carne y todo lo que ya sabemos. Y de espíritu, renovar el espíritu de nuestra mente también. ¿Por qué? Porque el ministro es a quien Dios demanda una vida de santidad y de ejemplo para poder cumplir su ministerio. Eso es lo que pasa también. Que la gente no quiere asumir muchas veces responsabilidad y demás porque sabe que tiene que... Pero igual, ya pisaste una iglesia y la gente sabe que va a la iglesia. Y siempre te van a señalar. Es un siervo, es un apóstol. Pero vamos a ver ahora las características del ministro. Esto es... Aleluya. Primera de Timoteo 3. Vamos a leer del verso 2 al 13. Vamos pasito a pasito para que se pueda entender. Dice, ¿qué dice, Alana? De 2 al 13. Sí, estas características tiene que tener el ministro de Dios. Dice así, Del 2 al 13. al 13. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Que es una, que sea irreprensible. Y dice, Marido de una sola mujer. marido de una sola mujer. No que tenga la mujer, el amante y una novia por ahí. En el momento que está ejerciendo su ministerio, tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Qué más? Sobrio, ¿Y qué más? prudente, Decoroso. decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. O sea, Pablo en un momento habla que dice, no tiene que ser un neófito. Tiene que ser alguien que sepa, que esté capacitado. Y, No dado al vino, epa, no un borrachín. no pendenciero, Esa, no codicioso de ganancias deshonestas, perdóname.
no codicioso de ganancias deshonestas. Lo vemos hoy en las grandes iglesias, perdido por el amor al dinero. Y sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Y? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es neófito? Un principiante, algo así, un amateur, que tiene que ser una persona experimentada. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Perdón, la palabra diácono es servidor. Honestos. Sin doblez. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia Guardador conciencia. del ministerio con limpia conciencia. Hasta el 13. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El diácono es un servidor, pero dice que sean puestos a prueba primero. Sean puestos a prueba primero. Y después ejerzan bien su diaconado. Porque tiene que haber una preparación para el servicio. Nosotros, bueno, tenemos la experiencia de gente que llega a la iglesia a una semana y ya los ponen a trabajar, a servir, después hacen un desastre. Y es todo un tema. Y también en eso dentro de las congregaciones hay mucho roce. Porque por ahí también vos descubrís los corazones. Por ahí viene gente nueva y vos empezás a charlar o a ministrar y hay gente que hace 2 o 3 años que está y se empieza a poner celosa, y empiezan los roces, pim, pum. Qué mancarne, una churrasqueada se hace ahí. Pero lo importante es que en la formación salgan los que sean aprobados. Y los roces van a existir. Porque de ahí salen también los que son aprobados y los que van a ser para el ministerio. Una vez fuimos a una iglesia de Longchamps, la iglesia del pastor Mareco, y terminó la reunión, fuimos de visita nosotros, y él apartó a un grupo de hermanos que iban a entrar al discipulado y los iban a preparar para el servicio y demás. Y contaba una experiencia que había tenido hacía muchos años, que también había un hermano que hacía un año más o menos y que estaba congregando y lo apartó ya para meterlo al discipulado. Y había una hermana que se enojó porque ella hacía como 20 años que estaba en la iglesia y no la ponía en el discipulado. Entonces el pastor muy amablemente se acercó a la hermana, ay hermanita, y la abrazó. ¿Ves esa maceta que está ahí en la puerta? Sí, que está toda rajada. Todo también tiene 20 años y sigue siendo maceta. ¿Qué le dio a entender esto? Porque esta hermana hacía 20 años que estaba y todavía tenía celos, contienda, no quería cambiar. Entonces, vuelvo a repetir, esto depende mucho de lo que nosotros queremos en el Señor. Si aceptamos la propuesta o no. Igual ya sabemos el resultado de lo que espera. Una vez que sabemos la verdad, no nos queda otra, no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás con esto.